En Guatemala empezó el 18 de septiembre de 1955. Tenías que tener mucho dinero para tener un aparato de televisión. Sí. Los actores tenían que llegar a la televisora y actuar ahí en vivo. Sí. Obviamente, ¿verdad? Fue un locutor de Canal 3 el que narró para toda Latinoamérica la llegada del hombre a la luna. Entre grandes comillas. Pues, Cuestión de minutos. cuestión de minutos. La cuestión de minutos que la grababan con era una handicap, así, una handicap. con la fecha así en letras Lo amarillas. mismo tuvo esa handicap todo el tiempo. Chalo Hernández, Ajá. que venía de la Radio Mundial para presentar Campiña Papa. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Bienvenidos a Guate Cuento, el podcast que te cuenta las historias de Guatemala. Presentémonos. Pues, ¿quién sos? Ajá. Ok. Carlos Eseña, coordinador de no sé qué, pero coordinador. Bien coordinado. Coordinador de un paseo, Coordinador de rutas de Tengo trenes, dos. por lo que. un paseo por la historia. Parezco de ferrocarril. Ajá. Ay, Pero el jefe, vos sos el sí. jefe, ajá, el supervisor. Por supuesto. ¿Vos quién sos? Javier Corlet, también coordinador. Ajá. Díganme usted de qué, pero también coordinador. Ay, yo soy Juancho Carbonos, yo sí soy descoordinado. Yo Descoordinado. sí soy descoordinado. Desfragmentado también. Desfragmentado. ¿De qué se trata el episodio de hoy? Se lo voy a poner muy fácil. Ajá. Es la historia de la televisión en Guatemala. Permíteme. El medio en el que todavía no estamos. Bueno, vos ya has estado en televisión. Pero no ya estamos. Trabajaste, pero Muy ahorita no bien. estamos en televisión. Yo ya he hecho cosas en tele. Pero, ¿cuándo empezó la tele en Guatemala? ¿Cómo estuvo la cosa? Bueno, la televisión en general, ya como tal, en Guatemala empezó el 18 de septiembre de 1955. Fue Canal 8, que quedaba en la torre norte del Palacio Nacional. Ahí quedaba Era canal 8. estatal. Era estatal en tiempo de Castillo Armas. UHF. Y, Dale. perdón, pero No, donde no. ahora está el canal de gobierno está en una de esas torres. Es la misma torre. Esa torre es Es la misma. O sea que este después es de cuántos el años. que heredó el legado, digamos, del lugar. Sí, ahí era Canal Es el 8. canal de gobierno. Canal de gobierno se llama ahora. Canal 8, ahí mi mamá estuvo en las primeras transmisiones del Canal 8, pero les voy a contar. Se hicieron unas pruebas porque antes no había el alcance de nada de la televisión. Tenías que tener mucho dinero para tener un aparato de televisión. Sí. Los aparatos televisores eran caros. Carísimos. Sí, era. Había 20. Bueno, en el aparatos. 50 y Nada. qué, 50 y qué, sí. 55. En el 50 no habíamos nacido todavía. No, nada. pues, y entonces- ¿cómo empezó? ¿Han escuchado ustedes a Pedro Vargas? Sí, ¿Han visto? ¿Vos sí? sí, son actor mexicano, cantante mexicano. Más que todo cantante, actor muy malo, pero bueno. Pero, cantante. pero es también. Sí. Pedro Vargas, muy gracioso, muy gracioso. Y muy gracioso. Sí, si nos pudieran poner ahí un pedacito para que. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Si logras encontrar el Padre Nuestro cantado por Pedro Vargas, esa fue la primera imagen que salió en la televisión. Y hágase, Señor, tu voluntad. Ok, que no se Nada diga. que ver. Que no se diga que los poderes están separados. Nada Que no se diga que la religión no es el cuarto poder. Pero ponete unos 5 segundos porque Mira, mi acabamos sí, de sí, tener sí, un sí. programa en otro lado. Era el inicio. En donde se dispararon un par de rolas casi completas y las borraron Por completamente. supuesto, por supuesto. Eso fue muy poco, o sea, no era todo, no todo. Y las Entonces hay que tener transmisiones cuidado. tampoco. Y allí empezaron los teleteatros.
Pensé que ibas a decir los Teletubbies, por un momento dije, ¿cómo por qué? Pero sí, teleteatro tiene más sentido. Sí, pues el poner, literalmente grabar la obra de teatro y Claro. y ponerla ¿Cuántos años son entonces? presentarla ahí. Si hacemos una retrospectiva, 1958. 58, 55 para acá, Ajá. serían 70 años. Casi 70 años. Son 70 años. Ajá. este año, según el Sí, 70. 70 años del 18 de septiembre. Ajá. Estamos a punto de El otro mes cumple 70 años de televisión. Sí. Muy bien. Lo hicimos a tiempo. Todo esto lo teníamos planeado ustedes en lo que están. Entonces, Eh, lo vamos a presentar en septiembre. Ajá. Al paso que pero, vamos. pero entonces teleteatro. Los teleteatros, sí. Y el La gente Ajá. de TGW la llevaron a la televisión. tele, ajá. Cosa muy diferente. Y, Sí, porque TGW es radio. Ajá. Pero la TGW ya estaba ahí en la Pero- tipografía, ahí donde está estaba. ahí. Sí. Ya estaba. Sí. Entonces ellos de ahí se trasladaban hasta el palacio, digamos, Exactamente. para poder hacer sus Sí, el teleteatro. sus programas. Ajá. El Ok. teleteatro. El primer locutor que hubo en la televisión era Enrique Arce Berens, un señor que trabajó en la televisión mexicana, que hizo películas mexicanas también. El hombre de las 1000 voces, le decía. Enrique Arce Berens hacía mira. cualquier cantidad, imitaba cualquier acento. Todavía conocemos a Enrique Arce Berens en el show de J.A. Guzmán. Cuando llegue eso, ya les voy a contar. Yo les voy a mandar una foto porque tengo una foto de un busto que está en una casa que se llama Casa Sedes, Ahí que, está, que, sí. que es de todas las asociaciones de artistas, digamos, de Guatemala. Ahí están ubicadas varias asociaciones en esa, por eso se llama Casa Sedes. Ahí está. Y ahí está el El busto, busto, digamos. de Enrique Arce Berens. Ahí se los voy a pasar. Ahí lo vamos a Ok. poner. Entonces, pero regresemos tantito a lo del teatro, teleteatro, perdón. Entonces los Era muy actores, diferente, sí, mano. los actores tenían que llegar a la televisora y Sí. actuar ahí Sí. en vivo. Sí. Obviamente, ¿verdad? Pero Sí. ajá, no Pero había es muy capacidad para diferente. grabarlo. Sí, estoy No, era al aire, era estoy al aire. pensando en una época en la que Era al existe el aire. VHS y no es cierto. Era ¿verdad? teatro. Ajá, era teatro, solo que en la tele. Claro, ajá, en la tele. En vivo. No, y además era Exacto. tan cara la televisión en ese momento, era nuevo. Era Sí, carísimo, claro, era era una nuevo. cosa. Que había programaciones y específicas, Sí, sí, digamos, sí. ¿verdad? A las 3 de la tarde va a ser, a esa hora. A tenés esa tu hora televisión, era. pasaba Se ahí acabó. y de ahí a... Ya, Se acabó, estática sí. porque Ya ya no había, Ajá, sí. sí, no Era- había tele 24 la horas. televisión era de 2 jornadas, pero no aquello de Pues, terminar a las como 12 de la tortillería. No como ahora que siguen... noche. No, porque no había, digamos, el teleteatro era Ajá. muy difícil, mano, porque no estabas en un teatro, estabas en un foro y sí actuabas como teatro. Claro, no ajá. actuabas como televisión. Sí, no existía. Y de todos No. modos, seguramente era una cámara fija ahí, Claro. todo cuarto multicámara, nada. Ajá. Nada Nada que de ver. close-ups, nada. No. Vamos a poner, yo tengo fotos ahí de Canal 8 y las cámaras como eran. Unos grandes, más grandes que una moto, ajá. Sí, Y entonces los cajones, prácticamente. cabal. ¿verdad? gobiernos de Con sus lentes. Estados Unidos y no sé qué otro país dieron dinero para comprar las cámaras y para comprar el switch. El switch era enorme, era un cuarto donde era, imagínate. Sí, ajá. Y la Switch. antena que tenían ahí, que Sí. lo tiraban al cerro a luz para poder Todavía no, irradiarlo. todavía Todavía no. no. O sea, Desde solo ahí del directamente de palacio. ahí. De ahí. Ajá. ¿Cómo así? Era solamente donde está el centro histórico, solo ahí abarcaban. Híjole. Entonces no había... Que igual Tu televisor agarraba la señal si Sí. podía. Igual toda la gente de Pisto vivía Claro que sí. por esos lares. Había Toda la gente 20 de- televisores, entonces para medir el rating iban a la casa y te daban un aparato para ver qué estabas viendo vos y qué es lo que ¿Qué estabas horas? viendo. Es lo único que había. O pasaban de casa en casa. ¿Qué está viendo en este momento? Ajá. Se hacían las Por la cosas. ventana, amigo, yo no tengo tele, ajá. Sí. Así, Y se juntaban todas las personas del sector Ah, a sí. ver en ese televisor. Exacto. Entonces habían 10 personas Sí. viendo esa televisión. entonces había los programas eran, por ejemplo, El Gordo Sanchinelli, empezó allí en Canal 8. ¿Vos escuchaste todavía hablar de Sanchinelli? Sí. Sí. Él empezó ahí, era joven, Ritmo de Juventud, creo que se llamaba. Ritmos de juventud, sí, así se El llaman. programa, después se fue a Canal 3, pero bueno, empezó ahí en Canal 8. Mi mamá bailaba flamenco en Canal 8, Ah. porque fíjate que había una radio que se llamaba Universal. Me dijo dónde quedaba y se me olvidó. Y ahí llegaron a las radios a ver qué había bueno
para poder presentar en los canales. O sea, no tenían una Ajá. parrilla, ¿va? Sí, exacto, no había una parrilla, no había talentos, no había nada, No. se estaba sacando de la radio, imagínate tus talentos para Sí, la tele. Entonces, ¿cómo hacían para Fíjate que anunciarle a la gente? hicieron- Mire, hoy a las 3 de la tarde va a haber tal El periódico. Tenías ¿no? que estar en el periódico pendiente. A la gran. Recuerda que un tiempo salía la programación La de los programación. canales. Ajá. Vale, entonces vieron que mi mamá bailaba flamenco y la llevaron ahí con músicos. Recordate, no había audio como para ponerle ahí. Una grabación, ajá, No. música, tenía que tener músicos, ajá. Entonces los músicos ahí, no sé qué, no sé cuándo, hicieron un homenaje a un torero de apellido Deras, que resultó ser pariente de el papá de mi tía. A la gran. O sea, fue una onda así. Entonces ahí se presentó mi mamá en Canal 8, ahí en el donde estaba. El Canal 8 después lo llevaron a otro lugar donde estaba TGW, pero ya no funcionaba, ya la gente no Lo llevaron ahí a la no. tipografía, no digo. lo veía. Ajá. Los 20 televisores que habían era lo único que había durante bastante tiempo. Fue solo eso. Hasta los Pero 70 se empezó cuando, ya. no, cuando ya empezó un poquito a proliferar más lo de la televisión y que tenían un poquito más de fuerza, entró Canal 3 en El 1956. super canal. El super canal. 56. Radio Televisión Eso fue un Guatemala. año después, entonces. Un año después. Entonces ya estaba Canal 8 y Canal 3, pero Canal 3 tenía mejores cosas. Después que entró con Plata y entró con Claro, claro. Pues, ajá. Y tenía más programación. Sí, tenía un poquito más de programación, porque recordate que todavía nosotros vivimos eso, de que cuando terminaba la programación había primero las barras, Ajá. ¿verdad? Ajá, las barras de Sí, sí, colores sí. para... Y lo dejaban así toda la noche. Toda O sea, la vos noche sentías quedaba- así, estaba ajá. ahí. Y después de las barras había un como dibujo, no sé qué, Sí. y no, Ajá. nada, hasta el otro día, a saber hasta qué hora. Entonces entró Canal 3 ya con todo el rollo, ya tenía modernas las cámaras, ya había Sony, cámara Sony, Canal Sí, 3. pues. Unas No, modernas. y la transmisión ya no era solo estos 20 televisores. No, ya, Ya. era más ya tenía, empezaba con la repetidora y empezaba con lo de Cerro a Luz. La televisión, porque las radios ya habían empezado con Cerro a Luz allí. Y el Canal 3 empezó ahí donde está actualmente el Canal 3, ¿verdad? No. Siempre ha estado ahí, ¿no? Estuvo en la 8ª Avenida y 9ª Calle, ahí se quemó. Uf, Hubo un incendio. se ahí. quemó el Canal Ahí 3. empezó Canal 3. A la gran. Un café que tiene a un felino. Ajá. Ahí en la 8ª Calle, en la parte de arriba, ahí estaba Canal 3. Un café que tiene un gran felino. Sí. Hijo, la adivinanza. Ahí, si nos pagan, digo todo. Octava Ahí calle, empezó novena avenida. Novena Avenida. 9ª Calle y 8ª Avenida. Ah, en la mera esquina. Ahí está ese. Está ese donde hay un felino ahí. Sí, hace. Fuimos una vez a tomar ahí un café de olla con Lick Álvarez. Ah, ok. Novena calle y octava avenida. Ajá. Entonces ahí empezó Canal 3. Ya, caray. Ya empezó con Y ahí fue donde se series. quemó. Ya, Ahí fue donde se ahí quemó, se ¿sabes quemó. qué? Ajá. Ok. Quemó. Después ya empezaron ahí en Utatlán. Compraron esa parte y ya era radio, televisión y Teletenango era Ajá. parte de ahí. Y ahí ya fue Todavía Canal- dice Teletenango, ¿ah? No sé, creo que sí. Y ahí ya era Canal 3. No solo dice- Emisoras Unidas, ¿qué es lo que está ahí? No, ¿qué radio es lo que está ahí? Central de radio. Central de Radio, ajá. Radio. Era radio, televisión. Y desde ahí ya tenían su antena ya dirigida al cerro para que Ya tenían, radiara. ahí para ya rebotar. la tenían y empezaban con las series. Canal 13 trajo series En norteamericanas. las los 60 pues, ¿no? Ajá. Pues, o sea, La ha de haber Canela del comprado, Diablo. comprado a México las series traducidas, Sí, dobladas. y después Canal 3 más todavía porque transmitió los Juegos Olímpicos de 1968 de México. Ah, Ahí fueron los primeros que transmitieron. Ahí en El 1960 viaje a la luna también lo y transmitió. 1969. El viaje a la Eso se luna. recuerda, era muy niño. Eran, Niño. sí, Demasiado niño. sí, y fue Infante. fue un locutor de Canal 3, Ujú. el que narró para toda Latinoamérica la llegada del hombre a la luna, entre grandes comillas. pues estaba viendo un documental y que decía que escogieron a Armstrong para ser el primero en pisar la luna. Ajá.
porque fue la persona que no lo pidió. Que Él vos, dijo que vos dijo que Aldris dijo que él quería ser el primero. Y que no sé qué, y como que se andaban peleando ahí como quién, y el otro así como muy tranquilo, muy fresco. Ah, entonces fue él. Entonces mejor él, porque, Por la humildad, entonces. porque él va a hacer que este sea un momento para toda la humanidad y no para él. ¿Se puede ser? No. Ah, Bien, no. está fresh. Si no, Entonces- pues no. Ahora, ¿qué tanto la prensa, o perdón, qué tanto el mismo gobierno gringo lo hizo ensayar la frase que dijo, este es un gran paso para el hombre, este no es un gran paso para el hombre, es un gran paso O para tal el vez hombre", ¿verdad? o tal vez él ya lo... Ajá, o él ya lo había pensado, o sea, de quién vino, Eso es muy ajá, interesante. perdón, corrijo, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la Para la humanidad. humanidad. ¿Quién dijo eso? O sea, si lo dijo el gobierno gringo o lo dijo él, no lo sé. Sí, no, no sé. O lo dijo Stanley Kubrick. También si ustedes creen en las teorías de conspiración, amigos. Pues, De que Stanley Kubrick fue el que Sí. grabó el viaje del alunizaje. es que lo que viene a causar dudas es de que ¿por qué ondea la bandera? Sí, vamos a hablar, si quieren hablamos del alunizaje en el extra, porque, Sí. porque Hay eso mucho no es que de hablar. Guatemala, eso no es de Guatemala, pero Y sí vinieron a ahí tendrá que Guatemala. cortar. Y sí Ah, vinieron a ¿ves? Entonces esto es para un guatecuento más completo, pienso yo. Es que es un tema gringo realmente. Sí, ¿verdad? completamente. Canal 3. Canal 3, dijiste que trajeron series Series norteamericanas. Yo te decía que La tal Caldera vez... del Diablo era una serie que estaba Ajá. era muy buena. El Fugitivo era otra serie. Ujú. Bonanza no era de ese tiempo. No, Eso no, fue esa luego. fue con Eso fue Sí, como 70s, entonces ya ajá. no, Fue con nosotros. esas no las vi, esas son las que estás Yo mencionando. tampoco. Que yo me imagino que las trajeron traducidas, o sea, dobladas de doblaje mexicano, me imagino. No, algunas, fíjate que O era venezolano, de porque- doblaje de Puerto Rico. Ah, ok. Había mucho de doblaje de Puerto Rico. Sí, pues. Venía- Ah, sí, Bonanza era- es de Puerto Rico. Así era como la podías comprar en español, ajá. Exacto. Era mucho más fácil porque como los gringos de Puerto Rico Sí, es era un más estado. fácil que comprar en ese entonces Ujú. con los mexicanos. Ya. Era Guatemala también tuvo al profesor TV, el profesor TV que era un egresado del glorioso San Sebastián, Abdo, él hacía efectos especiales parecidos a los del Chapulín Colorado. Ah. Y cuando está la nave espacial, Ajá. ¿sí? Sí, que hacía O esa cuando el pantalla Chapulín- verde primitiva. Ajá. Esas hacía el profesor TV. Pero eso fue en Canal 8. En Canal 8 empezó y luego se fue a Canal 3, el profesor TV. Ok. Entonces, digamos, Canal 8 era cosas muy de la naturaleza, había en ese entonces, y todavía conocimos a él, un naturalista que decía mi amigo el león. Ya se refería. Mi amigo el tigre, mi amigo. ¿Te recordás? No me recuerdo el apellido, me voy a recordar y les voy a contar. Pero sí, eran cosas de canal de Cosas gobierno. así de canal ¿verdad? de gobierno. Ajá, cosas de canal de gobierno. Entonces había 2 jornadas, como te digo, en Canal 8. Canal 3 no, tenía una sola jornada. Pero Sí, era no un canal tan comercial. extensa. Ujú. Ah, Sí, ok. pero yo sí recuerdo el Canal 8 todavía a finales, ¿verdad? Estuvo. Todavía estaba. Y, ya y no casi era un canal de gobierno informativo de No, lo que no, hacía el no. gobierno. No. Era Ajá. artístico. Nada. Sí, era artístico. Parecido, será parecido a, pues, un poquito a como era, o es todavía existe, Canal 5, No, Canal Canal del 5 Ejército. era distinto. que ahí pasan vamos a- Eso fue luego, eso fue luego. documentales. Ahorita vamos a hablar de Canal 5. Ah, ok. Cuestión de minutos. Cuestión de minutos. Ah, la cuestión de minutos que la grababan con Cuestión una. de minutos. Cuando yo lo vi. Era porque una- duró un montón. Era una handicap Era así. una handicap. Con Todo el la fecha. La fecha así en letras Luis amarillas. Domingo tuvo esa handicap todo el tiempo. Ah, ok. Sí, ¿verdad que sí? Esa es la que fue presente. Cambió a una más moderna. Después en un tenía momento una dado. handicap, una Super 8. Sí, así es. A la madre. Pero sí empezó con siempre la handicap, Ajá. pero de las De primeritas. las Sí. primeritas de cassette. Ajá, claro. Sí, claro, ¿verdad? claro. Sí, sí, sí. Bueno, Cuestión de minutos. Nunca supe de qué se trataba Ahora cuestión bien. de minutos. primero, Era cuestión como- de minutos, era un noticiario. Ah, ok. Es Sí, decir, porque cuando yo lo vi era como la página de en Canal sociales. 3 empezó Estudio Abierto. Ahí estaba el maestro Héctor Gaitán, por ejemplo, y otros más locutores. Pero era un noticiario. Noticiario significa Ujú. de que está el cuate aquí hablando frente a la cámara, hay una pantalla ahí y se acabó. Ajá. Y te estaba diciendo las noticias
Sí, no, Ya. no como ahora que hay una pantalla moderna y que no sé. Exacto, y que Como tienen como una... aquel que existía, se llama Aquí el Mundo. Aquí el mundo Ajá. fue Era después. noticiero también. Ya ahí. Sí. Era vamos a igual, hablar de era Aquí el Mundo pantalla también. así igual. Sí. Ajá. Sí, no Pero tienen ahí una ya tenía- chica curvilínea estaba- dando el clima, no. No. No había nada. Eric de Paz. Sí, ya estaba bien. Ya estaba. Ya estaba Eric de Paz metido, no estaba Eric de Paz. Entonces, así empezó. Entonces, estudio abierto, por ejemplo. Y Canal 3 también trajo lo de las series y trajo a alguien que era muy famoso en ese entonces, que se llamaba Gaspar Pumarejo. Era un cubano que tenía un show como Don Francisco. Ah, mira. Él empezó con todo esto y voy a decirle Pollo Piolindo, que eso todavía Ellos, vimos. a primer Gaspar patrocinador. Pumarejo, sí. Era chef y era presentador y era cubano y todo, pero bueno su show, digamos, Pues, en esa época. era un showman, ajá. Sí, claro, claro, claro. Si lo ves estado desde ahora, pues... Canal 13 entonces ya empezó también con las caricaturas, les Pica Piedra, Las de Super Hanna-Barbera y las de Sonic. Warner, ajá. Ajá. Se caracterizaba por eso Canal 3. En los años 60 empezó Canal 7. Un ojo en la ciudad era el eslogan de Canal 7, era un ojo y estaba Ajá. 7. Sí. Todavía lo viste. Sí, 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 el logo de Canal 7 que parece ojo, sí, todavía lo ves dorado. Todavía lo Todavía lo utilizan a veces. lo emula, ¿no? El que está ahora. Sigue siendo un círculo con un 7 siempre, adentro, como ajá. siete. Todavía se- Pero no tiene forma de Sí, me almendra. recuerdo, ¿eh? Ahora solo es Como un tenía, círculo era- con un 7, sí. Notaba que era un ojo. Ajá. Y quedaba ahí en la zona 9. Entonces Canal 7 fue el que inició con las transmisiones deportivas. Es cierto, el 3 empezó con los Juegos Olímpicos y recordemos que no eran de los mismos dueños. Ajá. Ahí era diferente. Ahora sí, Ahora- pero ahora es todo un monopolio, pero... sí, pues entonces no le había entrado Canal 3, no le había entrado el deporte. El Pero bien, 7, bien, ¿no? Bien. Pero con los Juegos Olímpicos. Con los Juegos Olímpicos, pero no seguido, No, ¿no? Canal 7 ya. Ajá, Empezó con las como transmisiones. diferenciador, claro, Sí. o sea... Pero había una diferencia, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien de niño de que el box era en el 3. Ah, sí. El por box. supuesto. O sea, Mm. los derechos del box Sí. los tenía el 3. Siempre ha Y sido luego así. en el 7 era todo lo olímpico y todo lo demás. Siempre Estaba ha sido así. Willy Cashmith con el box, porque sabía de box, Así es. a más no poder. Y allí estaba Mohamed Ali. Sí, ese Joe Fraser, momento. Foreman. Había Sí, fue el peso momento pesado, de- era Ringo el box Bonner. de oro. Época a nivel- dorada. Sí. Ajá. Y una de las transmisiones estrellas de Canal 3 fue desde Zaire, que se llamaba entonces Zaire, así se llamaba el país en África, que peleó Mohamed Ali Sí. contra Joe Foreman. Y Foreman, él, sí, Foreman. Foreman tanto era un gordito esperar, sí. blanco. Sí. no, Sí. negro, pero peludo. Ah, sí, me recuerdo. Se me recuerda. Y No me recordaba bien. tanto esperar porque con mi tía yo estaba pequeño y con mi tía estábamos esperando la pelea. Allá era a tal hora, aquí era la madrugada. Ah, claro, Entonces claro. pusimos la- Como la Fórmula 1, amigos. Sí, pusimos la tele y se acabó la pelea. Sí, Rápido pues. lo noqueó y todos. Como Claro, una que claro. hubo con un alcalde acá y otro alcalde de Las allá. decepcionantes peleas de Mike Tyson porque si era No, también era. asesino, pues. Ajá. Se acabó, adiós. Sí, era otra aquí nos cosa. están enviando de producción los Los logos. La Canal historia de los 7. lobos de Canal 7. Vos que sos máster en eso, puedes decirle ahí cómo cambió. Sí, justamente. Pues lo ahí que hicieron fue que como lo que pasa con la M, ¿verdad? Sí, sí. Que también igual pues fue Sí, cayendo, sí, sí, fue cayendo. Ahora, por ejemplo, hacia lo que es ahora, la M Exacto. nada más, ¿va? Pero antes Eran los aquí es lo arcos de mismo, San mira. Luis. Si Aquí usted- primero decía Canal 7 en el centro. Canal 7. sí. esa M. Si ustedes lo van a ver, en el año 75 al 77, Ajá. ahí se nota, es el segundo logo. Ahí se nota cuando los compró Televisa. Ah, sí, ahí ¿Verdad? está. Porque Sí, sí, se ahí parece está. mucho al logo de En Televisa. ese ¿no? momento fue. Sí, Seguro, me Sí, ahí imagino. está, sí, ahí está. Sí. Sí, y luego pues se lo quitaron para no darse Darse color. Ajá. No, Y el último que es el Que ese, el y ese es el logo presente. del canal. El que se volvió solo un círculo, ese todavía parece ojo. El que se volvió Hay solo otro, un ¿no? círculo, Sí. pero ese es el de Noti 7, me imagino. Sí, pero el del canal sigue siendo este. Sí. Sí. Sí, sí. no sé, yo estoy errado. El del noticiero. Siempre Yo usaron soy el errado color con dorado. Nacho. Siempre han usado el color dorado desde el año, mira, 83. Ajá, así debe ser doradín. Antes era azul
Fue negro antes. ¡Hala! Volvemos. El Guatemala tuvo recientemente un momento surrealista. Un momento así, Guatemala core, como dirían la chaviza. El core es esas cosas que solo aquí pasan esas madres. Cuando allanaron las prisiones, Ajá, ok. se estaba viendo el noticiete, el allanamiento de prisiones, y entra a la cámara y ve cómo son las habitaciones y se ve que estaban viendo noticiete. Estaban viendo noticiete, sí, es cierto. Se están viendo a sí mismos. Fue como ese momento en la película de Spider-Man cuando están así como, este helicóptero, esto es afuera del apartamento donde estamos, que están viendo en la tele así. Ese fue ese momento, Sí, cabal. ese momento icónico Es de cierto. Guatemala. Bueno, entonces, digamos, Canal 3 se distinguía por series y caricaturas. Canal 7, deporte. Ajá, lo que decías, la licencia del box la ganó el 3. Y el ciclismo también. Ah, la Vuelta a Sí, Guatemala. era el 3. El 3 tenía el tienes ciclismo, razón. sí. Y luego entró el La béisbol, voz de la ¿verdad? Pero eso vuelta. ya fue más Eso tarde, ya fue en ¿no? el 7. En el 7. En el 7, el Abdón. béis. Abdón. Sí, el Abdón béisbol. Rodríguez Eso Sea. era en mi niñez, me recuerdo. Abdón Isidro No nos lo Rodríguez perdíamos. Sea, No nos lo definitivo. perdíamos. Sí. Todos los años. Ahí conocimos todos estos Sí. peloteros gringos, ¿verdad? Sí. Ajá. Porque era cabalmente. Gringos, Y jugaban- puertorriqueños. Y jugábamos base. Ajá. En Y se- octubre. Terminábamos de ver el juego y nos íbamos A a jugar jugar. El béis, béis, sí. sí, pues, se volvió muy popular el béis. Por Abdón. Ajá. Por Abdón Isidro Rodríguez Sea. Sí. Definitivo. Había voces. La vuelta ciclística. Ajá. Ave María Purísima. Macort. Macor. Sí, Por Marco Antonio Rodríguez. Era Ajá. la voz de la vuelta. Los demás son cuentos. Eran poeta para decir la libélula de titanio, decía. La bicicleta. No me acuerdo qué más. Multicolor hablaba ahí. Sí, pues le daba y además hay que hacerlo floreado porque Sí. vas mencionando los Los pueblos también hablaba de los pueblos. creo era que lo increíble, mencioné, por- no sé qué día, también en un episodio de Guatecuento, o no sé si fue en un extra, o si se los dije en privado, ya no me acuerdo. Pero Pues no sé si son ustedes. o si me lo o ¿Por qué imaginé. estoy acá? O lo soñé. Pero estaba viendo un TikTok de, Ok, mejor. ajá, estaba viendo un TikTok de un narrador de fútbol, y entre Sí. las hojas que tenía con los nombres, número y nombre de todos los jugadores para tenerlos claros, quién era quién y en dónde jugaba y todo, tenía su lista de sinónimos, especialmente sinónimos para la portería, para la pelota. Muy bueno, ¿eh? Bueno, entonces para decir el balón, el esférico, y por eso como que le van cambiando, porque si no la pelota, y la pelota, y la pelota, y la pelota, y cada rato la pelota. Entonces, Sí. por eso dicen la portería, el arco, los tres palos. Quedó. Donde las arañas tejen su nido. Sí. También está, ¿verdad? Entonces ahí Pero, como que le van buscando, porque tienen que mencionar tantas veces el mismo término, que hay que ir buscando Tenía sus variedad. sinónimos, sí. Entonces me imagino que por eso aplicaba el tema de la libélula de titanio y otras cosas para referirse a la Sí, bici. él era muy poeta en ese sentido. Ujú. Muy bueno, me acuerdo. ¿vos? Sí. Sí. Y sí. Y no nos perdíamos la vuelta No, para ciclística, nada, ¿verdad? No había para necesidad de ir nada. a verla. No. Pasabas enfrente de tu casa tal vez, pero vos no salías a importa. verla, la mirabas en la televisión. Y escucharlo a él. Claro. Aunque estábamos chavitos, pero escucharlo a él era interesante. Ujú. Te quedabas Y creo que iba al mismo tiempo en la radio, ¿no? en la radio también. Era una transmisión Sí, pues, así como doble, ¿no? Y simultánea. entonces mirabas a los que estaban viendo Y la fabulosa. sí, pues, la vuelta y estaban con su radio. Fabulosa o Oye, sonora bueno. o cual. No, No, todavía no de estaba. Canal Todavía no 37. estaba. Estaba Radio 560, era la que estaba ahí con Canal 3. Sí, pues. Sí, porque tanto Canal 3 como Canal 7 después dijeron que ya tenemos la tele o tengamos la radio también para tener Pero no eran, marcados ahí. no eran los mismos dueños todavía. Ah, no. No. Ah, Tres mira. aparte. El 11, ¿y el 11 vos? ¿Y cuándo nació el 11? Ah, bueno, ahorita vamos en... Porque no sé si sea en la misma... un hondureño de apellido Mourra fue el que empezó con el 11 y el 13. De una vez, doble play. Agarró las primero- dos frecuencias. Primero el 11, que era novelas. Novelas. Sí, más sí, 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 Telenovelas. Pero ahí de qué año estamos hablando ya. Ahí estamos hablando siempre de los años 70, ya estamos Sí. hablando de los 70 donde empezó el Canal 11 y las novelas venezolanas, no tanto las mexicanas. Chévere. Que estaban más baratos venezolanas. las novelas Las venezolanas. mexicanas empezó el 7 Ah, y luego el 7 también con Enrique Bremerman, la lucha libre. Es cierto. la triple A. La lucha libre en todo su esplendor. Allí mismo en el canal había una piscina, era una piscina, y ahí ponían el ring
¿Te recordás? Ahí ponen el cuadrilátero. Encima de la piscina. Se notaba, ¿verdad? Sí. Pero ahí está. 9. Para transmitirle en En la vivo, zona qué chilero. Canal Y es que cabal, 3. Ajá. era una época en la que pues por el costo del equipo, por el que obviamente tecnología de baterías era muy limitante, todo. Sí. Entonces tenías que traer las cosas cerca del canal o al canal O para al poder canal. grabarlas, ¿verdad? Entonces sí podías extender cables para sacarlos al patio, Ahí pero no sí te podías. podías ir a grabarla al... Recordate ¿verdad? que Donde ir a quedaba. grabar a un lugar era llevarte la señora cámara. Llevarte todo el bus, o sea, luego el te bus con la llevabas fuente de poder, solo con con tu- esto era un tema. al cuate de los cables. Ajá. Era otro. La unidad móvil. Era otro. El La vehículo, famosa, gente, carísimo, ¿no? Ajá. Llevaban los micro. Era un montón. Era Sí, muy sí, caro. sí, sí, sí. Ajá. Era muy caro. Y Canal 7 empezó a transmitir las procesiones también con Otto René Mancilla, la voz del golpe. Otto René Mancilla fue de los primeros que transmitió ya procesiones. Y le dicen la voz del golpe porque estuvo presente en el golpe de Durante Estado. todos los Él era la voz Era la voz oficial, oficial. en todas las transmisiones de Cuando radio. lo y escuchabas a él. Ay, clavos. Pero hay clavos. televisión. A la ciudadanía se le informa. Que Ay, ahí venía todo. Ya. sí, una voz increíble, don Otto René Mancilla. Pero también los programas guatemaltecos de niños Ajá. en Canal 3. Había un llamado show de Gatsby, era un gato que era un muñeco, que era un gato que había venido del espacio, digamos. Ay, qué chilero. Era muy bonita el Ajá, show Me ese. recuerdo que en el 13 Y te también era recordás muy de la infantil. madrina Carolina. Sí. La madrina Carolina me la han mentado mucho, pero no sé de qué se La trataba. madrina Carolina, sí, ahí está Carolina Galvez. De un qué abrazo es. todavía. Hola, un abrazo. Y también ¿De a qué su se trataba hija, a su hija Wendy, A ¿verdad? Wendy Rock. Saludos para Wendy también. Wendy Ojalá algún Rock. día puedan estar aquí con nosotros. Sí, Sería muy le bueno. voy a decir a Wendy. Wendy es, Buenísimo. canta, que toca Locutora. rock. Sí, Y también ¿Rocha? es periodista Ya, y es también. locutora. Ya, Morocha. Hace doblajes. etcétera. Dime, la ¿De madrina qué se Carolina. trataba la madrina Carolina? Bueno, un programa netamente de De niños. niños, ajá. Ella con su varita mágica, ¿sí? Era una madrina, ajá, era una madrina mágica. Y su voz dulce, vos. Y habían concursos. Y ¿verdad? muchos concursos Ah, y era de premios. concursos. Premios. Algo así como la de aquel que no ha muerto y no sé si ya murió. ¿Qué voz? Del mexicano o que. ¿Cómo se llama? Chabelo. No, ya murió Chabelo. Como Chabelo, sí, pues ya, En ya, ese ya, sentido. ya caché, En ya ese caché. sentido. Claro, claro, ya caché más o menos Tatiana. por dónde va la onda. Sí, 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 sí. Tatiana, sí. Por ahí. Yo por ahí. conocí a Jenny, la genio feliz. Ah, Pero claro. eso ya estamos hablando del 90s. Sí, Entonces 90s. nos estamos Pero adelantando. muy, muy pegadito, ¿no? Bien, Regresemos. bien Pero la pegadito. madrina Carolina ¿eh? siguió después de los 80. ok. Siguió todavía un poquito y luego vino Jenny. Sí, pues. ¿En qué época Ginny, fue? Ginny, la genio feliz. ¿En qué época fue Campiña? Ah, bueno, vamos entonces a Canal 11. En Canal Ah, 11 en Canal 11 de ajá, Campiña. empezó Chalo Hernández, Ajá. que venía de la Radio Mundial para presentar Campiña Papa. Ajá, entonces, Campiña subió gracias a Chalo. Sí, y quiero enviar antes de que sigas Dale. adelante un saludo a Alejandra Hernández, hija de La Chalo hija de Hernández. Chalo. Ajá. Y Chalito, ¿verdad? También. Sí. Los hijos cabal de Chalo Hernández. Tiene más hijos, ¿verdad? Pero no los conozco. Pero Un ellos saludo son muy los que están especial más- para Alejandra. Gracias por Chalito, por esta- gracias. buena onda. Buena onda. Entonces, Chalo Hernández. Chalo Hernández fue el que Ajá. ya tenía Campiña en Radio Mundial. Campiña, tengo como recuerdos vagos de Campiña. No ¿La me acuerdo Llorona? de qué se trata. ¿La Llorona? No, ajá. Pero o sea, tenía una campana en la La Llorona. hora del aficionado. Todavía está vivo la Llorona. tengo. Yo lo iba a mira, entrevistar. pues, tengo imágenes mentales de un La set Llorona. que era más o menos como una granja. No, Pero no estoy hablando de babosadas. sí me estás hablando babosadas. Era un escenario como un teatro. Ya. Sí, ok, había- ok, ok. Tenía ¿Había su telón? micrófono ahí. todo. Había un telón. Ya la Ah, escenografía no ok. ayudaba en esa época. No, ajá. Era muy mala las escenografías, horribles. No como ahora. ¿Qué diferencia? Ya. Entonces era un telón y No como ahora en la cúpula, ¿verdad? Que qué diferencia. Oh. Vamos a los. hay efectos Sí. especiales y todo. Exacto. Olvídense. No tienen máquina de humo en la cúpula. Me decepcionaron, la verdad. Te decepcionaron. Me decepcionaron. Quería maquinita de Tienes humo. que llevar Tienen tu- piano, oye, tienes que Tiene llevar- piano de cola, sí tiene piano. tienes que llevar piano tu y no tienen tu máquina propia de- máquina de humo. Tengo que llevar propia máquina de humo. Entonces, Estaba Cualquier- entonces cualquier- la hora del aficionado. La hora del aficionado que me dio risa una vez porque estábamos viendo Campiña y de repente mi hermano.
Mi hermano. En la He hora de tocado la tele. campana, Ah, he tocado la lógicamente. Me maté de la risa. La hora del aficionado era de llegar a No cantar, dijo ¿no? nada, No, sí. mira, ves que vos llegabas a cantar. Ajá. Te ponían ahí en el centro de ese escenario vos solito. Solo. Claro, claro. Y la Con- Llorona ya con estaba pista, ahí. a veces tenían. A veces Ah, la tenían- Llorona era el chacal de la era el trompeta. chacal, sí, pero Ya. no era copia de Chacal. No. Ajá. Era al revés. No, era Ajá, al revés. Fue al revés. Sí. Para mí que fue al revés. Igual yo lo creo. buscar Porque unos fue antes. Fue mucho Imágenes antes. de Campiña, Sí, Guatemala. Entonces la Llorona estaba aquí a un lado con la campana y me recuerdo te, todavía te coqueaba un poco. Cuando y ya. todo, pues, Adiós, maestro. Adiós. ese era el jurado. El jurado. Era la el Llorona. juez. Ajá, era la Llorona. Pues, y entonces Y se era iba alto. llorando. Se iba llorando. Era Sí, alto. pues Pase es, otro. Era es- alto la Llorona. ajá, es una Es que tarimita. la Llorona es él. al final Claro, de claro. cuentas. Ajá. La tarimita con el telón Ya y dice que sí. las letras que dicen telonero y las Campiña, letras que sí, dicen la Campiña. Enduroposh. Ah, seguro, ajá. Eran Enduroposh. Ahí aparecen las imágenes. Ajá. Bueno, aquí nos Y van a estoy, tener- y estoy viendo también uno de Taco, Chalío y Ah, la Valeria. y la Valeria que todavía anda por ahí. Pero primero fueron taco y enchilada. Ajá. Taco y enchilada. Y Valeria, esta que estoy viendo acá, es la que Es todavía a Valeria. la fecha está en la... Es ella, ajá. Es Brenda Hola, González. Brenda, abrazo. Sí. Porque sí, mira algo, te cuento, ya me dijiste una vez. No, sí, un saludo para Bendita, Brenda. Bendita, un abrazo. La Acabamos de Valeria, presentar con la ajá. Cinemateca una película donde Donde ella, sea Bendita. donde ella Ah, aparece. ah, Sí, ahí qué estuvimos chilero. platicando con Brenda. Sí, Sí, ese tengo... Pero Campiña se caracterizó por Ajá. ir al interior de la República. Ellos ahora sí ya estaban El último transmitiendo desde el lugar donde el autor Por eso se llamaba ferrocarril- Campiña. del ferrocarril de los Altos Ajá. tocó fue en Campiña. Fue ahí donde Su última interpretación Domingo de su Betancourt, obra. Sí, ahí hay un video. Y muchos de los artistas Internacionales. de renombre, digamos, Venía Sí, de Campiña. nacieron ahí en esa hora del aficionado. sí. Ahí nacieron. Hay muchos de ahí de la hora del aficionado. Sí, pues, era ahí a la fecha en Colombia hay un programa que lo dan los sábados que se llama Sábados Felices. Ajá. Y entonces es como es un programa largo, entiendo incluso, pero hay un momento en Una el revista. ajá, o sea, como te digo varias cosas, pero hay un momento en el que van a salir el comediante. Usualmente son estandoperos. Ah, ok. Pero sí tienen como una curaduría de los estandoperos, porque parece que Sábados Felices en Colombia sí lo ve mucha gente. Entonces, cuando ya salís en Sábados Felices, ya te conoce media Colombia. Ah, es un Ajá, éxito. Exacto. Entonces, creo que algo así era un poquito. Así era Campiña. Campiña. Así era Campiña. Todo el mundo. Y era Chalo Hernández el que empezó con Pues, Después Chalo, por problemas o algo así, se fue a otro canal. Se fue a Canal 7. Antes de Chalo en Canal 7 había un show, el show de Oscar Rafael. Oscar Rafael Prem actualmente es un pastor evangélico, pero el show de Oscar Rafael se caracterizaba porque daba premio a los mejores estudiantes. Allí es donde daba Cantón y la bandeja pescaditos por tus calificaciones. Y si eran altas, un promedio de 100, te daban la pecera y todo lo... Si no salías con la bolsa, con tu bolsita con tus pescaditos. sí. Ah, ok. Hasta no hace mucho. Bueno, eso ya fue hace años. Todavía la tradición la seguía Burger King. Burger King, Ajá, tenía sus peceritas así con pescaditos y se llevaba sus calificaciones. Ah, Ah, bueno. pero eso hace años. La bandeja se Cuando hace estaba poco, cuando estaba nuevo Mega 6. ¡Hala! Esa es la última vez que me acuerdo de haberlo visto. ¿Verdad? Ajá, y estaba ahí Ajá, ahí tenían ahí las las peceritas. bolsitas. Sí, ¿no? exacto. Ajá, bueno, entonces, te estaba hablando de Campiña, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Y bueno, que después de Campiña, que decís que este es Chalo. Chalo, ajá. Chalo se fue de Campiña y se bajó Campiña tremendamente. Ah, ok. Entonces, Él era, o sea, él era la fuerza detrás de Sí. Campiña, él era el agente. entonces el del carisma. sí, tenía un carisma increíble, Chalo. Después, Jorge Méndez Castillo, el dueño de Asados Capri, que era también locutor, estuvo en Campiña. él fue el que sustituyó a Chalo Hernández. Exacto. ¿verdad? Y ahí, ¿te recuerdas? Ahí ya Que era estaba la competencia. Valeria. Ahí empezó Era el. Ya en competencia. Venga Ahí con nació. Chalo, venga. Ajá. Primero, el programa de Chalo se llamaba Sábado Gigante. Pero como estaba Sábado Gigante, Sí, pues no podías. Ajá. entonces venga con Chalo, venga. Ujú. Que era el show de Chalo Sí, sí, Hernández, sí. solo que se peló muchas veces y lo sacaron por ese motivo. Sí, pues el hijo de Pero él. quiere decir que tiró. Ajá. Él decía lo que pensaba, pero aparte de eso,
los concursos eran bastante complicados. ¿En qué sentido? Había un concurso que se llamaba ¿Qué es lo que más le molesta? Entonces se quitaban toda la ropa, las mujeres, y Chalo, ¿qué es lo que...? Dale, así fue. Así fue. Híjole, ¿verdad? Así fue. Y tenía otro que tenía Chalo, era el palo encebado, que era un dolor en Seguro. poder subir ahí. Pero Campiña siguió y murió enchilada. Entonces llegó César García Cáceres, Se quedó solo. Chalío. Taco Chalío. y Chalío. Taco y Chalío. Y la Valeria. Apareció la Valeria ok. también, sí. Algo que quedó Y sí, bueno, Valeria tiene un camino. Sí. Ey, y Sobreviviente. Exacto. Sobreviviente. Y Valeria, tú que has estado, si nos estás viendo, tú que has estado ahí y nos equivocamos en algo o querés aportar la historia, comentanos, por favor. Sí, le voy a Igual si ustedes vieron algo de esto O o algo qué que se me ha otras, olvidado, qué otra claro. cosa veían en la tele en No, los es más, 70s, en los invitada 80s. para que venga con nosotros y nos cuente Sí, un poco sí. acerca de, No, la de sus vivencias son de increíbles. esa época hasta ahora. Son Porque increíbles sus continúa, vivencias. ¿verdad? El personaje ahí está. Ahí está, Sí, el personaje. está Valeria. Y otra cosa, Valeria empezó antes que Doña Florinda. Es decir, sí. si ves de que la chimoltrufia, Ajá, que la Doña chimoltrufia. Florinda sí, pero la chimoltrufia fue ya en los años 80 y Valeria ya estaba. Y si te das cuenta, Sí, hay gente que Parece- Valeria, sí, no es que, a ver, aclaremos esto, Valeria no copió, sino yo Fue al pienso que contrario. le copiaron. Puede ser. Y con toda la cuestión que ha aparecido últimamente, Bueno, pues sí sí, lo es creo. lógico que lo haya Sí, hecho lo ella, creo. Doña Florinda. Lo creo. Aparte, ¿cómo era Canal 7 para hacer su identificación con música? Musicón ya específicamente para Canal 7. Empezó con todo lo alegre de Abdón Rodríguez, que ponía musicón increíble. Sí. Y después ya Canal 7 Hizo su propio. hizo su propio, y para Navidad también. Sí. Y traía Canal 7 a los meros de esa época, digamos los chicos, ¿te recuerdas? Estuvieron ahí. Los Canal 7, chicos. A la madre. Los traían para que actuaran, digamos, en el Estadio Ajá. Nacional. Y de paso Y llegaban llegaban al- al tour de medios. Y estaba lleno completamente. Por supuesto, por supuesto. Y no solo ellos. Enrique muchos, ¿no? Llana y artistas así. Ajá. Era, ¿cuál? Como hizo Katy Perry hace poco en México. que llegaron Katy hombre. Perry a TV Azteca o a no sé dónde. o a- Azteca fue. Azteca. Y metieron la pata. Porque mi gorda ni siquiera habla español. Ni, No, o sea, ella sí, se quedó todo el tiempo así. estaba así Y no, como... no le llevaron traductor. No. Estaba con Híjole. cara de voy a despedir a mi agente. Sí, porque no O sea, entiendo. la nada. única manera en la que no te voy a despedir es si me mandas al espacio, hijo de tu. Y en Y efecto la fue al mandó al espacio. Y fue al espacio. Bueno, entonces Canal 7 también se caracterizó por eso, ¿no? Ujú. Y los noticiarios empezó 7 días. Ah, sí. 7 días ya traía, eran más modernos, Rollo noticiero, ya. por supuesto. Sí, que. Rita María Roche era la de 7 días. Que también en esa época, corrígenme si me equivoco, pues ya existía el noticiero Eco. Y entonces ya Claro había como que un sí. estándar de noticiero. Eco ya noticieros gringos. y Había en ya Latinoamérica ya había un- corresponsales de Guatemala en Exacto. el ECO. Y había un programa que se llamó 300 millones. Se llamó 300 millones porque era para toda Latinoamérica y España. Y entonces había partes de cada uno de los países. Pues. Y entonces ese 300 millones pegó mucho en Guatemala. Y ahí tan ya sea... Ya hay muchos programas. ¿no? Sí, Mentesanas, por muchísimo. ejemplo, un programa Mentes sanas. que así se contesta, estamos hablando de Canal 11. Exacto. pero Y duró, el duró, ustedes no se Deportito. imaginan. El Deportito, sí, fue Sí. también tremendo en Canal El 7. Deportito era tremendo. Miguel Ángel Ordóñez L. Ajá. Y ahí salía el Conejo Blas también. Por eso ahí, sí, un saludo a Don Vitelio. Don Vitelio. Sí, salía el conejo. Y, todavía sigue ahí Don Vitelio, ya va a cumplir 90. Pero ahí está con el Conejo Blas y se presenta. Que venga Don Vitelio también. Ah, sí, sí, sería huevo Don Vitelio. O vamos nosotros a donde él esté. Y él tiene, es más cómodo. yo diría, y él tiene todo el know-how de los canales, porque él empezó con todo ese rollo.
es muy interesante escuchar a don Vitelio Castillo. Sí, alrededor de la televisión guatemalteca, digamos, giró mucho la parte Sí. artística. Sí, Mucho, a mí mucho. me da risa. A mí nunca me han fascinado los deportes. Yo miraba el deportito, dame favor. Pero porque, o sea, como La que forma en que- la forma, era Eran la los forma, sábados, le los metía sábados, emoción, eran los los sábados de la domingos, mañana. ajá. los domingos. Domingos de la mañana. Era domingos, yo me recuerdo. Yo me acordaba que era en la mañana. Sí. Entonces, Domingos en la Mentesanas mañana. creo que era los sábados, ¿no? Sábado sí, y Talentos y Puntos, que era Ese sí, sabor. otro programa de preguntas de cultura general. Rafael Echeverría era el que conducía, con el colegio fuimos a Talentos y Puntos, era para básicos. Mentes Sanas era para primaria. Sí. Talentos y Puntos estaba por la tarde, Mentes Sanas estaba el sábado en la mañana. Ahí con tanto programa que... Sí. Sí, no, hay un montón de. El Canal 11 programas. ya vimos cuál era su Ajá. especialidad. Luego vino 13 Visión, que tampoco era del mismo dueño. 13 Visión, que quedaba en la zona 10, en la 20 calle. Ya. Ahí estaba. No, pues, Yo estaba el No, 11. Canal 11. Canal 13 estaba. No me recuerdo vos. Sí, el 11 era la 20 calle. Yo creo que el 13, Ahí estaba el 13 también en la cerca, zona ¿no? 15, ¿no? Era el del... No me Donde recuerdo, ahora está fíjate, 7. Creo que estaba ahí el 13. Sí. No me recuerdo. Bueno, Eh, pero Luis igual. Carlos del Valle, para Luis nuestra Carlos del época, por ejemplo, los años 80, empezó Canal 13 y empezó con musicales del 13. Se especializó Canal 13 en musicales como MTV. Ya. Sí, pues en videoclips. Sí. Ajá. Después vino Canal 25, que sí, totalmente. Pero ese era parte, no era... Ese Ajá, era sí, fue UHF. Sí, ajá. También en esa época nació Canal 5, el que le mencionaste. Cultural y educativo. En los 80. Con Cerca sus de la- documentales. La cerca de- República de Taiwán. No sé qué. Pero tenía, por ejemplo, muy Por mi buenos. casa, vos, mira, yo tenía una, mi novia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era chavito, manita sudada, besito de Sí, pues. piquito, como Ah, dices, sí, ¿verdad? ajá. Sí. Cuando sentí estaba en la televisión, en el ¿Vos canal lo vi- 5, vos lo viste ahí? era la que contestaba el teléfono, porque contestaban en vivo el teléfono. Ahí Sí. está nuestra secretaria cuando hacía sobre el mate que estaba contestando, Ajá. ¿verdad? Ahí estaba la chavita, yo, mi novia, ¿qué es eso? Ahí mismo la ve, ahí Ya mismo va. se fue. Y no me acuerdo cómo se estaba llamaba. Viernes Tropical en Canal 5. Ay, qué chiste. Estaba la vuelta Viernes al de mundo party. en 80 días. Esa caricatura pegó tremendamente con maña de macaña, decía esa caricatura. Sí, lo único es que sí era un Había canal que cantar del un ejército, soldado, ¿verdad? Del ejército. un Entonces sí tenía, soldado. sí tenía el formato o Totalmente. totalmente hablaba Hacia mucho los- del era- ejército y Claro. Pero pues, tenía el buenos canal. programas, muy buenos. Sí, o sea, programas. es el canal del ejército. y el fundador Cultural y el educativo. fundador, mi profesor, ¿verdad? Ah, sí. Julio Roberto Dávila, él fue el fundador Sí, de Canal 5. de Canal 5, ¿verdad? Luego, al pasar los años, él fue el fundador también de TV USAC, y fue donde lo conocí, yo no lo conocía antes, sino lo conocí ahí. Ahí fue mi profesor, ¿verdad? Él fue el director, digamos, del Ajá. canal cuando inició el canal de la Tenía- universidad. ¿Eso en qué año estamos hablando que inició el canal? 2003, 2004, Sí, es bastante Sí, por ahí. reciente el canal. 2002, O sea, no, 2002. 2002. Hoy y en los 90 empezó ya la televisión en cable, ¿verdad? Ajá. Que ya era otro... Ya era otro rollo. Bueno, también el otro canal, pues al final del día es Canal Nacional, Canal 27. Canal Es canal 27 religioso, empezó, ¿verdad? Despuésito de eso, Canal 27 empezó... Pero nació también bastante en Pues esa eso, época. En los ¿va? 90 estaba Sí, Canal 27. cuando salió el 25. Y esta es la fecha que no han ¿Cuándo terminado sale? ese edificio que está en la Roosevelt, pero ahí va. Y había Sí. uno también, el 31. Canal 31. sí. Ah, 31 es cierto, que también era religioso, ¿no? ¿O ese de qué era? Canal Maro. Era Maro, y Era todavía Maro. está Maro por ahí. Ahora existe, y un saludo cabalmente para ¿cómo se llama Maro? ¿Qué pasaba en el canal 31? Maro, perdón, se me olvidó. ¿Qué pasaba en el canal 31? Mucho de Guatemala. Oh, ya. Sí. De turismo. Y era muy como... Sí, como muy turístico, Sí, sí, sí. como muy... Y todavía lo es así, no es así, ¿verdad? Ya ajá, me acuerdo que cuando empezó el cable, empezó Canal Antigua. Entonces teníamos Claro, un logo Canal que estaba Antigua. como escrito con letras antiguas, así todo parecía como el código da Vinci. Sí, y así era ese era el loguito original y la programación pues muy básica, ¿verdad? Muy tranquilita y pues, poco a poco lo han ido volviendo mucho más Todo comercial el y ahora cable ya ha es ido, un hit. variando. Después Guatevisión, Sí. y son canales de Que se cable. consolidó con el Viernes Negro, no, Jueves Negro. Ajá, que son canales de cable, pero son nacionales, ¿no? Sí. Aquí está.
Marlon Rosales. Marlon. ok. Perdón. Sí. Actualmente Maro. nosotros en Cinemateca tenemos un colaborador de nosotros, no es patrocinador, sino es colabora con nosotros, la revista que se llama Maro Magazine, que pertenece al canal Maro, que todavía, Desde Marlon que por ahí. todavía existe, que ahí están. Sí. Tienen una plataforma también en donde... Canal 3 también se dio a conocer por presentar en televisión cabarets, digamos, más o menos. Era el show de J. Shows de Guzmán. variedades, ajá. Sí, pero variedades en vivo. Era en vivo. Sí. Y tenía la J. orquesta de Guillermo Rojas. Era una orquesta como la de Glenn Miller. ¿Has visto a Glenn Miller? ¿O has escuchado a Glenn Miller? No. Una Big Band. Ajá, Eso sí, sí, así tenía como- ahí. Con sus Bien. vientos, con sus todo. Que Claro, tenían o sea, unos los como escudos cosméticos. puestos hacia Ah, exacto, exacto. exacto. Sí, sí, sí. Sí, así es. Los Y cosméticos. estaban sentados ahí todos como en butacas. Así es. Ajá. Ajá, como que son figuritas de acción. Y los cosméticos Darosa. Era Miss Darosa, ¿te acuerdas? Miss Darosa. Hablando de eso de Miss Universo, empezaron a pasarlo también Ah. en todos los canales, ¿verdad? Sobre Hubo todo tres. Canal 3. Canal 3 era lo de todo esto, Miss Universo. Pues, y era certámenes de Claudia belleza. Feldmar. Ajá. Claudia Feldman, la locutora. Actualmente el que tiene los derechos de Miss Universo creo que es TV Azteca Guate. Ahora ya cambió algo de. Ajá, creo. Creo que sí. Y bueno, también es raro Preguntas. que hay Miss Universo, Miss Universe. O sea, Ah, hay un ajá, montón sí, ahora. sí, ajá. Bryant. Ahí de Sí. todo. Preguntas. ¿Qué te recordás vos de.? ¿En qué momento se habrá dado la consolidación Ah, bueno. bajo un monopolio Mourra. de Canal 3711? Mourra le vendió a Angelito Canal 11 y luego compró Canal 13 y ahí así empezó el rollo. Ajá, y después Pero Angelito ya Pero tenía el 7. Angelito tenía el 7. ya tenía el 7. ¿verdad? Y Ya Luisito, solo Luisito Rabé fue el encargado de todo de vender rollo. el... Lo que costó Hacer más todo el- comprar fue Canal 3. Sí, porque era el más grande. Sí. digamos. ¿Y quién era el dueño de Canal 3? No recuerdo. Canal 3 eran varios dueños, unos norteamericanos y unos guatemaltecos, dueños de Canal 3. Pero entonces Ángel, Total, Angelito, el sí. de Televisa, juntó la gema del infinito de los medios Total, de eso hizo. Guatemala. Eso Y de hizo. Centroamérica. Y Centroamérica. Y más también. allá. Y quería el 5, pero el 5 no se podía porque era de Porque sí era del ejército y ahí sí. Ah. Pues, o sea, no lo querían vender y ya. No, y el 9, que también lo quería, el 9 y me falta uno. Es que el 9, ese sí no me acuerdo. Ajá, la gema del alma era el 7. El 9 era el que quería. Sí. El 9 no me acuerdo mucho. Ahora el del Congreso. Ahora es el Ah, del ese es Congreso. el del Congreso. Pero no está ahí. Ajá, no está Está en UHF. Exacto, ajá, pero no está la- en el 9. pero la eso banda luego es- dice 9. Es VHF. Sí, pues. Sí, pero lo tomó el Congreso. Ese era Ese el es el canal, que quería. digamos, la frecuencia que le iban a dar a la Universidad de San Carlos. Sí. Así era. Pero lo tomó y hubo un Congreso. problema ahí y por eso es que no está nadie ahí. En esa frecuencia. Sí. Entonces los dos canales, tanto el TV USAC Ujú. como Ajá. como el del Congreso, los dos están en Y UHF. UHF. Ajá. Porque Que- esa banda de ahí quedó. Sí, ya TV USAC. podrido. Es 33. 33, 32 y decidió 33. Sí. Y Canal 5 al fin lo dejó el ejército y lo quería también Angelito. Y se lo dieron a lenguas mayas, ¿no? Sí. Y luego pues Eso no la sabía. tuvieron problemas con su tecnicismo, ¿verdad? Sí. Como Otra quien vez dice lo quebró mismo. también. No, ya no existe. Ya no existe. ya no está. Existe Creo que como una productora más o menos. Ya. Existe el Canal 5. Las adiciones. TV Maya. Sí. TV Creo que Maya. las adiciones más recientes, porque a lo largo de los últimos años ha habido unos cuantos canales. Hubo uno que se llamaba Canal Plus, Sí. Sí. muy chiquitito. Esos ya son canales Esos de son- internet. Exacto. Y Quedaba canil, ese suena 10. estaba en cable. Ajá, las adiciones más recientes han sido que están en cable y en internet. Sí. Y creo que el más reciente es guatemala.com. Claro. Ah, y claro, y Tigo Tigo. Sports. Tigo. Sí. Pero ese también es canal Guatemala. netamente Ajá, también. de la web. ¿no? Sí, Web. exacto. O sea, sí lo ves en la tele, porque en los cables está. En algunas empresas de cable podés sintonizar guatemala.com. Sí, igual que Guatemala TV. igual que los demás, Igual. Guatevisión Exacto. y Ajá. como estamos diciendo marcas ahorita, no importa. es la verdad. Son Es que nombres de son canales, así. ¿no? Ajá, Sí. es que así es. TV Azteca también. TV está Azteca igual, igual. de la misma TV manera, Azteca el cable, Guate, ajá. Sí.
Y está también el que se llama Guate ahora, que es el canal de El gobierno. canal de gobierno. Que le Ese no cambiaron, sabía. le cambiaron ahorita. Claro, se llama Canal de Gobierno. El logo pienso yo que nada Sí, más fue. sí, solo Porque fue. sigue siendo Y canal de ese- gobierno. Canal de gobierno. Y ese no es lo mismo que el canal del Congreso. No, esa No, parte. Porque hay un canal donde puedes ver lo que está pasando en el Congreso. Ese es el 9 que Y habla. Puedes ver ese cómo se la canal están pelando ahí. Ese canal del gobierno está funcionando donde era el canal 8. Sí, Desde ahí está en la transmite, torre. desde el Palacio Nacional, todo vuelve al origen, amigos. Estos son Sí. círculos, somos como Christopher Nolan. Sí, Nolan. No la hacemos. Yalan. Sí, entonces. Sí, cada preguntas- canal pues ha tenido sus propios problemas, ¿verdad? Pero ha salido adelante y ahí va. Ajá. Como Y está unos ahorita, han, pues. han como surgido pueden, nuevos, ¿verdad? Sí. otros han pasado a otras manos. Pues resumido, eso es la televisión guatemalteca. Si se nos quedó algo fuera, por favor pónganlo en los comentarios. mucho, Si pero- ustedes cuéntenos qué programa miraban. Sí. Cuéntanos. Nosotros mirábamos series. Ajá, en el canal ¿El 3. zorro vos? Sí, vos. El zorro. El sí. Perdidos en el zorro. espacio. Perdidos en el espacio, sí. Perdidos en el La del espacio. zorro, la Esas son antigua del cabal zorro la vi. de la época El de... viaje a las estrellas. Sí. Star Trek. Star Trek, sí. La que ya no vi. Ajá, Star Trek no vi tampoco. ¿Viste todavía series en Canal 3? Vi todavía. Y... Dactarius. Dactari. A la madre, la- Ese es Y viejísimo. con Clarence en León. Esa Disco. nunca la. Que León El tenía gran lentes. Chaparral. El Dactari nunca la vi, pero sí sé que existe. Un león que era. Porque en el Shulik, el Museo de los Juguetes, tienen juguetes de Dactari. Tiene de Dactari. Son como 5, 8 piezas, ¿verdad? Sí, Porque son muy eran pocos. todos los carritos y el león con Una- lentes la y no sé Dover, qué creo. más. Ajá, Sí. exacto. El león. Ajá, Una chimpancé. así es. Judy. Cuando, Tarzán. mira, pues cuando yo Tarzán. era bien niño, Tarzán. estaban los tres chiflados. Los tres chiflados. Y Canal también- 11. Sí. Y mi mamá nos prohibía ver los tres A chiflados. mí Ah, muy también violento. me prohibían. No, era muy malcriado, pues sí, aprendíamos malcriadeces, decía. Sí, Ajá. la verdad. También estaba este otro, ¿cómo se llama? Los Banana Splits. Ah, sí. Esto sí no sé. Esos Un eran perro, unos- un elefante. Pero también eran iguales, con bromas así muy Igual. pesadas y todo. Y mi mamá tampoco. Y mucho golpearse, mucho Ajá. golpearse. Sí. Eran como botar. Ah, ok. Sí, era era- como Y también botargas, así los era. pájaros patinadores estaban Es muy cierto. parecidos, ¿te acuerdas? Esos Muy no, parecidos a Banana Sí. Split. Y titales en el Titanes, Titanes en el ring. ring con Martín Caradagian. En Ese sí, Canal 7. sí sé que existe, No lo viste nunca. pero nunca lo vi. Era un show así increíble. Titanes en el ring. Ajá. los Sí. luchadores entraban. Sí, por ejemplo, era David el pastor, llegaba con ovejas. entraban con Don los- Quijote y Sancho Panza, pues, Llegaba ahí con Rocinante su- y ajá. Sancho Panza en Sí, era un momento. espectáculo. Ajá, sí, sí. Había uno que se llamaba STP. Ese era increíble. el de la Fórmula 1. Fórmula 1. Pero patrocinado por cabalmente ese esta se marca. Pues por la. ajá. Y se llamaba así el personaje y entraba con su carro Fórmula 1. El príncipe de Nápoles entraba con su trono. Rey, ajá. Ajá, con su trono. Qué Yolanka. Te estamos hablando de todos esos eran luchadores, Sí. amigos. Yo- Sí, Yolanka luchadores. era del Pero espacio, era lucha llegaba libre. con su nave. Actuada, sí, era actuada. Esta Sí, no- porque el resto de la lucha libre es era 100% entretenimiento real. puro. 100% real el resto de la lucha libre. Solo esa era actuada. Sí, sí, sí. Bueno, Coreografía, pero sí se Pero esta era, golpean. ajá. Sí, 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 es coreografiada, pero sí, sí, era no, neta. no, Pero esta era no como. digas eso porque más- los luchadores se van a... O sea, no, la verdad es que gran admiración La a de los luchadores. Titanes sí Porque, era increíble. sí, era como que mucha producción ahí, Buena muchos los producción. disfraces y todo, eso sí ¿Verdad que entiendo. Sí. El odio contra los referees. Ajá. El hombre de la barra de hielo. La viudita misteriosa. Otra cosa no- La madre. Pepino el payaso. Pepino, super pibe. También el otro que le ayudaba. Super pibe. No, era... Titanes en el ring. Pero, Ajá, esa es de pero Argentina. después cuando empecé a ver Titanes. ¿cómo se llaman estas letras? Yo no sé de esto, ¿De vos? de la lucha libre ya... WWF, Ah, ahí vimos a que acaba de morir, WWE. Sí, Sí, ahí sí, sí. sí. a Hulk Hogan. Hulk Hogan. Sí, ya ellos WWF. también... A ellos empezamos Eso a fue ver. más moderno, pero yo sentía como que era... Porque como uno de niño había visto Titanes Era en el muy ring, di- yo sentía que era como muy parecido. Muy parecido. Ajá. O como que le habían copiado los Titanes, ¿verdad? pues. Para poder hacer esas Igual solo que coreografías. mirábamos los luchadores estos de la WWE, grandototes, man. Ajá. Los de Titanes estaba Rubén Peuchel, estaba Sí, maestradito, pero no un eran- caballero rojo, pero no eran así. Sí, Taboles, así. Además eran Los argentinos. helados, Era un programa argentino. Sí, sí, sí. Eso sí, sé que era. Pero cuando miramos ya. Vinieron a eso, Guatemala. Sí, yo Fueron un fenómeno, sí, en Latinoamérica Ah. seguro. no, digamos, mi bisabuelita trabajaba haciendo fajas de reducción para las mujeres. Y ese día, yo llegaba todos los días ahí con mi bisabuelita haciendo de niño. Y ese día no llegué.
y era Martín Caradagian. ¡No! Yo me, Te le lo voy a, perdiste, le te lo voy a perdiste. mandar la foto porque se tomó foto. Mi Isabelita no le gustaba salir en foto y no salió. Y ese le tomó. Ella entonces salieron empleadas de ahí con Martín Caradagian, mano, yo me morí. Y me Claro. regalaron la foto. Puro el peor meme. todavía. Sí, obviamente, puro el meme de hoy no fui al colegio y todos los niños. Ayer vino Messi. Ajá, sí. Sí, puro, sí. a la madre. Cabal. Y cuando me dijeron no puede ser, decía yo, y me enseñaron la foto, sí, llegó Martín Caradagian, y yo no llegué. Y era mi ídolo, ¿ves? Titanes en el Y, ring, y miren, ahora que está de moda esta serie que acaban de hacer del Chavo del Ocho. De Chespirito, ajá. Ah, claro, también eso miraba. Ese programa, No, ese fue una- entendí yo que había sido Guatemala el primer país que había Que lo apoyado, que lo apoyado transmitió. al Fuera de al México. Chespirito. Aquel Canal 8. No. Esto no, fue- Canal 7. Era Canal 8 de México. No, ya no era. Porque no era el Canal de las Estrellas todavía, era Canal 8. Todavía no se llamaba así. Si quieren, hablamos de Chespirito Vamos en el ahora extra. con Hugo. Ajá. Sí, pero terminemos de hablar, pero ya lo tiramos un poco al ruedo. Entonces, vamos a hablar de eso en el extra, de la serie, si quieren, y de cómo opinan la gente. Pero ahorita... Pues lo que yo entendí, ¿Dónde porque íbamos ahorita? yo ya ¿Entendí? les dije que Chespirito iba en el Canal 8 porque yo entendí, por lo que vi en la serie, El Chavo del 8. ajá, por lo que vi en la serie, que cuando iniciaron era en el Canal 8 sí, así fue. y que por sí. eso se llama el Chavo del 8. No, pero cuando Claro. vino aquí era Televisa. Ah, Sí, exacto, ya era ajá, Televisa. para cuando fue exportado aquí, Era Televisa. ya era Televisa, Sí. porque ajá, el Creo que me Canal recuerdo 8 fue bien, comprado por Decía Televisa. Sí, Canal pero de sí las- fue en los 70s, o sea, Sí, sí fue claro, durante sí. esa época Claro. que aquí, O en el Canal 78, 3 creo que fue, o No, 7. 7. En el Canal 7 7. inició, digamos, la transmisión De y Chespirito. todos ya hablaban del Chavo. Y- Ahí fue cuando empezó la gente a hablarse Chavo. Nosotros Ahora de- ya nosotros hablamos, es que el Chavo aquel, el Chavo, Por la eso chava fue por aquella, Chavo sí, del pues, Ocho. porque de ahí vinieron los modismos. Ya. Pero empezó con los supergenios de la mesa cuadrada, sí lo vimos todavía, pero muy corto. Muy corto. Luego el Chavo y el Chapulín Colorado, que era aparte. Pero entonces sí fue en el Canal 8, tiene razón Juancho. No, el 8 no. Fue Canal 7. No, en el Canal En 8, el 8 de México, en el 7 de acá. Pero decía Televisa. Porque lo que pasa es que... Luego, en Ajá. los Ahí, 70. si quieren platicamos de eso en el extra. Bueno, muy bien. Va. Porque es No el se Chavo del pierdan 8 el extra. y esto se llama Guatecuento, no Mexicuento. Nos hace Sí. falta ver una obra plástica Claro. de arte. Sí. Lo dije todo mal. Sí, amigos, vamos a la cápsula Después de escuchar a Yoda, Ajá. Vamos a la cápsula de Hugo Gutiérrez. Bienvenido, Hugo. Ajá. Yoda. Saludándolos de nuevo en Guatecuento, en la cápsula artística. Esta es una pieza del maestro Alejandro Urrutia Aparicio. Alejandro, pintor malogrado, lamentablemente malogrado, hará unos 10 años, pues lo perdimos. Magnífico, un maestro de la tinta realmente. Pintaba con pluma de caligrafía, con una pluma muy barata, una pluma Schaefer y tinta de pluma, es decir, no hay muchos secretos en su trabajo, más que una mano magistral. Es decir, Alejandro, uno hablaba con él de un trabajo y empezaba a concebirlo y en 10 minutos tráeme el pliego y empezaba a dibujar pues como de memoria, ¿verdad? Era un artista genial, realmente era un genio de la pintura. Ese sí se movía en todos los géneros de la pintura, ¿verdad? De nuestros mejores artistas, de nuestros artistas más importantes de la época propiamente contemporánea de este momento, habrá elaborado a la tinta unos 2.000, 3.000 Quijotes. El Quijote era uno de sus temas preferidos. Tiene personajes, Alejandro también, amante del arte clásico, del arte renacentista. Pintó
o hizo tintas de Dostoyevsky, de Alejandro Magno, de Da Vinci, y un tema que fue recurrente siempre en su trabajo fue el tema del ballet, porque él fue balletista en algún momento. También fue pintor de escenas para ambientar teatro y ballet. Así que, pues, un pintor extraordinario. Este es un autorretrato de Alejandro pintando. Yo aparecí casualmente, él era amigo, muy amigo mío. Yo aparecí casualmente y pues me lo vendió a mí, ¿verdad? Tiene una dedicatoria cabalmente el cuadro, como pueden ver para mí. Lo perdimos, lamentablemente lo perdimos, y en otra oportunidad les voy a terminar de contar la historia de Alejandro Urrutia. Así que este es el maestro Alejandro Urrutia Aparicio. Muchas gracias por su atención. Regresamos, amigos. Guatecuento. Ahí estamos. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Bueno, Ahí, esa fue la historia resumida, pues, está muchísimo. comprimida, así, metida con calzador De la en televisión, en un episodio. Sí, hay mucho más que contar, porque suponete, por ejemplo, si ahorita ves, ¿cómo se llama ese combate, por ejemplo? La Es un- UFC. Es un programa, ese programa Combate en el Canal 3. Claro. Cuando Ah, sí. ya nació hace unos añitos. Sí, el programa Combate, ajá. Sí. Que el Combate es una franquicia. Sí, completamente es Está en muchos enlatado. lados. Ajá. Enlatado. Está en muchos lugares de Latinoamérica. Con buena onda. Y si había, No hablamos había de también un nada. programa Combate. Era de soldados. Era de soldados, sí. Ah, Era una pues, serie. Sí, se llama. Ah, es sí, una serie, Me se llama- recuerdo de la música incluso. Como MASH. Ajá. Sí, también eso Más, también ha la pasado. era en broma también. Ya, si no vamos a seguir. Va, espérense. Ajá, sí. Muchachos, hasta acá llegamos. Cuéntenos qué programa, muchachos, les digo. No nos hemos, che. Confiancita. Ajá, pongan acá en los comentarios qué programa vieron ustedes en Telenacional, así retro. Sí. Las telenovelas para las mujeres, las telenovelas. sí. Ahora las telenovelas. Cuenta como retro. Sí, antes, a lo que tal América ya cuenta Es como retro, retro, olvídense. es retro. Hay un montón de novelas. Colorina. Sí, Uy, ahora sí, las Rubí, novelas, Lucía ahora Méndez era Exacto. preciosa. Ahora Los las ricos novelas también lloran. La del barrio esta con Los Talía. ricas ¿no? también lloran. Espérense que si no este episodio no va a terminar nunca. Y ni siquiera hemos empezado con las novelas turcas. No. La gran. Entonces, muchachos, de verdad, gracias. Anuncios parroquiales rápidos. Lo tengo. Bueno, nosotros, Cinemateca. ¿Qué está presentando Cinemateca hoy? No recuerdo ahorita. Agosto. Agosto. Aquí va a aparecer. Sí, aquí va a Sí. aparecer. Mejor. Sí, Yo mejor, así nos te- vamos rápido Ajá. porque ya es hora de... Yo tengo mi show en fin de mes. Acá les va a salir el afiche. Ahí está la ficha ya. Ajá. Adiós. Y es que como ni van a llegar, ya me tienen bravos. Ya sos bravo. No, Ya me pues, tienen bravos. Ahora, en esos últimos programas nos has dicho dónde nos pueden sintonizar. Cierto. Por favor. Síganos en todas las redes sociales, amigos. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Los episodios completos están en Spotify. Ujú. Que no se necesita premium para escucharlos así completos o elegir el episodio. Y por supuesto, seguramente están viendo esto en YouTube, pero también lo pueden ver en Facebook, episodios completos. Sí. Y que te sigan a vos también en las redes sociales, ¿cómo pareces? Javier Corlet. Ahí está. ¿Vos cómo apareces? Carlos de Seña Callaga. Y yo aparezco como Juancho Carbono. También síganos ahí para ver en qué andamos. Pancho Córdoba, sí. Pacho Córdoba. Bueno, ahí estamos. Ok. Televisivamente nos vemos. Así es. Dejémoslo fuera del aire. Ok. Cambien de canal. Nos Cambia de vemos el próximo martes No a la toques misma el hora. botón. Ajá, a la Ese botón. misma- Ah, eso es Está- el control remoto. Sí, El no control, toque ese control. botón. Ahí, mira. No, pero que Apaguémoslo, todo- apaguémoslo. El control Ese remoto era- éramos nosotros. Nos Ajá, levantábamos. de niño a... Pero como mandabas está a tu hijo a... actualizado, ¿Cómo sonaba? ¿Cómo sonaba? Clac, clac, clac. Ajá. Y el botón era... Ajá. Ah, el Y otro. cambiar Durísimo, man. Y cambiar entre UHF y VHF. Y también eras antena. Y la T. Uno se convertía en antena en control remoto. Que, ajá, y se- inevitablemente la perilla se zafaba, entonces Ah, había sí. un alicate arriba de la, Siempre de la había. tele, ¿verdad? De tu tele marca. Y la cercha en el... Sí, sí. Ah, sí, en antena de conejo. Exacto. Ahí estaba la De tu cercha. tele marca Westinghouse. Y también si querías a color, pues había pantallas que tenían como 4 colores.
Ah, sí. Había films de color que le ponías como para que hubiera color. Ahí sí me cuando era acuerdo, blanco y sí me negro, acuerdo la muy madre. bien que era blanco y negro. Le ¿Para ponían qué? la pantalla, entonces ¿Para lo qué? mirabas amarillo. Todo amarillo. Ah, ajá. pero era caquero, Olvídate, era algo. así. Bueno, muchachos, Adiós. de verdad nos vamos. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Y apagamos a Carlos entonces. Con el alicate. Este sí, ya. A la gracia sacó el alicate. Listo.